Pero toda la gloria a Dios. Feliz Navidad a todos. Me encanta este tiempo del año. Bueno, Señor, te doy todo ese mensaje adelante de tus pies. Por favor, abrir corazones y que tu palabra hace su trabajo. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, tengo que ver un poco. No estoy en la etapa del pastor, pero ya estoy llegando. Bueno, hoy tengo el privilegio a llevar adelante de nuestro mensaje de Navidad especial. Parece que van a escuchar un poco de las cosas repetidas del video en mi predica, pero como dice en Filipenses 3:1, es algo bueno a escuchar de nuevo. Y también un profesor mío ha dicho, repetición es la madre de todo conocimiento. Así que vamos a estar bien bendecidos. Normalmente muchos cuentan la historia de Navidad, el clásico de Cristo. Y vamos a escuchar y leer de Lucas o Mateo, de los sabios, los pastores, ángeles cantando, y ahí está nacido nuestro Cristo en un lugar más o menos humilde. Pero esta noche vamos a tomar un viaje breve por la historia de la Biblia, en lo cual menciona nuestro Salvador antes de la creación del mundo, como han escuchado. En la gran caída, y la gran caída de Satanás y los ángeles, el hombre creado en la imagen de Dios, y muchos de los eventos, promesas, pactos y presagios. No sé si dije bien esa palabra. Hay mucho presagio en la Biblia que nos muestra el venido de Cristo. Y eso es muy importante. Y mini Mesías que nos lleva a la culminación, dije bien, la culminación de la historia de Cristo. Más al fin y culminación de nuestra salvación en Él hasta la gloria de su reino en el cielo. Mi esposa y hermana Vanessa va a leer algo en las Escrituras, por favor. Hermana Vanessa, Juan 1:1-3. San Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. También Efesios 1:4-6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Bueno, ¿por qué escuchamos esas escrituras? Si han escuchado bien el video, también mencionaron algo así. Es para mostrarles que antes de la fundación del mundo, nuestro Jesucristo estaba en toda la cabeza de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es nuestro Señor, que siempre fue. Mas pasaba algo antes de la fundación del mundo que tenemos que ver. Mientras tanto pasaba una rebelión en el cielo. Hubo un ángel que se llamaba Lucifer. Era lo más lindo de todos los ángeles y quería ser más que el Dios Todopoderoso. Así que arrancó el pecado por el orgullo, y el Dios Poderoso tenía que echar este ángel con un tercer de los ángeles que le seguía. Eso es muy importante, porque eso es nuestro adversario que tenemos que tener en cuenta. Leemos, por favor, hermana Vanessa, Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada a dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Escuchó? Ten misericordia de mí, algunos que son más estudiosos. Y también, ¿por qué leemos de eso de Apocalipsis? Eso es el fin de la Biblia, ¿no? Pero recuerdan ustedes que no saben, mucha de la palabra, mucho de las cosas de Dios existen afuera del tiempo. Nosotros estamos atados al tiempo. En la palabra no está atado al tiempo. Entonces, esa palabra que está dado mucho después nos muestra lo que pasó con Lucifer. Por favor, hermana Vanessa, ¿cómo se dice? Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que Lucifer, que Satanás remandó y se recayó. Y con eso tenemos que hacer batalla desde el principio. En el principio examinamos del hombre creado en la imagen de Dios y su caída. Miramos algunas promesas y pactos. Dios los crearon al hombre y la mujer en su imagen. Toman en cuenta Génesis 1:26, por favor, hermana Vanessa. Hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, semejanza, perdón. Y pregunto cuando leo ese pasaje, ¿por qué está en plural? En nuestra imagen y no en mi imagen, si está Dios hablando. Y hay que recordar que
Porque Cristo ya estaba. Padre, Hijo, Espíritu Santo, durante la creación. Y la palabra misma nos muestra eso, si alguien está prestando atención. Bueno, en Génesis 2:17, Dios directamente dijo al hombre que va a morir si come del árbol de bien y de mal. Ya voy adelantando un poco, porque no hay mucho tiempo. Siguiendo esto, ¿cuál personaje vemos tentando al hombre y la mujer? El serpiente. ¿Quién es el serpiente? Es Satanás. Originalmente Lucifer. Y empezó el gran caído de toda la humanidad. Por escuchar un serpiente, un pequeño voz, no vas a morir si comes un poquito de algo. Así, ten cuidado cuando comen esa Navidad. Un poco bromita. Bueno, gracias a la misericordia de Dios, una promesa salió de todo ese lío. Estaba dado en Génesis 3, 14 y 15. Esto es la promesa. Aquel semejante de ella que va a vencer Satanás, Cristo mismo, nuestro Redentor. Más observamos uno de los primeros sacrificios por el pecado, y eso me asombraba la primera vez que escuché, que no se está leyendo así nomás, no se salta de las páginas. Pero quiero iluminar eso que es muy, muy lindo. Leemos Génesis 3:21, por favor, hermana Vanessa. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, pregunto, ¿de dónde vienen estas túnicas de piel? Piel viene de algo. Un animal tenía que morir para el desnudez de esta pareja. Y Dios hizo el primer sacrificio. Bueno, mientras que dirijo eso paseo histórico por la Biblia, voy iluminando algunos mini Cristos o Mesías que son presagios del Cristo mismo. En la próxima época tenemos Noé. Es uno de esos personajes. En Génesis 6 leemos Génesis 6, 5 al 8, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Escuchó? Vemos la circunstancia, cómo se sentía Dios mismo, pero Noé era el único que Dios favorecía y su familia. Por medio de la obediencia,
de Noé, una arca fue creado en lo cual salvó la raza humana, toda la raza humana y los animales que estaban sobre la faz de la tierra. Mas en ese mismo acto, juzgó humanidad y los animales. Un pacto era hecho. ¿Cuál pacto era? Leemos el pacto en Génesis 7, versículos 18 y 19, mi hermana. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Capaz que me equivoqué, pero hay un pacto hecho Dios con Noé, y el arca mismo era un anuncio de Cristo en el único refugio seguro frente al juicio del pecado. En Génesis 7:16, el Señor cerró la puerta. Eso observemos en la película. Mas el arco iris era la signa del pacto de Dios con toda la tierra, que no va a destruir la tierra de nuevo con agua. Más allá de Noé, quiero hablar un poco de la Torre de Babel. Ahí los descendencias de Noé solo tenían una sola lengua. Y ahí bajó Dios para observar lo que están haciendo. Y él dijo en Génesis 11:6 que básicamente si están unidos no hay fin de lo que pueden lograr. Entonces confundió la lengua de la humanidad y desapareció toda la humanidad. Y eso creo que es importante porque ya vemos una unión que llega a cabo de nuevo después. Que Dios está en control de toda la historia de humanidad. Y voy a desarrollar eso más allá en nuestro repaso. Porque después unía muchos. Ahora vamos a Abraham y la promesa. También la bendición. Después del diluvio, la bendición, Dios llamó a Abraham en Génesis 12, 2 y 3. Hermana Vanessa, por favor. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición era Cristo mismo, que nació por su linaje. Mas Dios hizo un pacto con Abraham y lo creó. Génesis 15:6, por favor, hermana. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Escuchó? Él no veía a Cristo, no veía lo que iba a pasar, pero él lo creyó, que Dios iba a cumplir lo que dijo. Uno de los mejores presagios era cuando Dios le pidió por sacrificio el único hijo de Abraham, pero Dios mismo proveyó. En Génesis 22, 12 y 13, vemos que Dios proveyó el carnero, y después vemos en Cristo su provisión para nosotros, en lo cual Cristo cumplió en la cruz. Vamos por un otro tipo de Mesías, o mini Cristo, que me gusta llamar José. José era un favorito de su padre.
Y los hermanos tenían celo de él, bastante, hasta que querían matar al pobre vago. Él estaba vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin razón. Y eso era medio horrible. Él tenía que sufrir. Seguro dijo, como todo de nosotros, ¿por qué yo? Tenía que ir a cárcel por el bendito mujer de Potifar. Y bueno, siguió sufriendo. Pero por el favor de Dios tenía sobre su vida, luego fue exaltado a un puesto de patrón al lado de Faraón mismo en Egipcio. Y gracias a Dios, Dios le dio un don de sueños. Al día de hoy, Dios ocupa ese don en nuestra iglesia, en nuestro cuerpo de Cristo. Y por eso subió, y también por el propósito de Dios. En ese caso, estaba exaltado por el momento justo, durante años de hambre, para salvar todo su pueblo. Fue un salvador traicionado para salvar muchos. Su vida era un gran presagio de la vida, muerta y gloria de Cristo, salvando mucho. Está dicho que las palabras de José resumen el corazón del Evangelio. Leemos Génesis 50, 20. Por favor, hermana. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Escuchó? Bueno, después de eso pasó varios años, como más de 400 años. Y Dios ya ha dicho a Abraham, eso va a pasar a tus descendencias, como se dice. Y ya estamos en Egipcio. Y levantó un salvador, un libertador, se llama Moisés. Disculpame si pronuncio los nombres mal. Él también era un tipo de Cristo, porque fue elegido por Dios a liberar a su gente. En su época, el pueblo de Dios estaba orando para que le libera de esa esclavitud. Y durante su época pasó un montón de milagros, y por razones de tiempo no puedo nombrar todo. Pero más notable que ya observaron en el video es una noche especial de redención, donde tenían que poner la sangre del cordero sobre la puerta, y que todos los primergénitos de Israel sería salvo, mientras trae justicia o juicio, quiero decir, de Dios sobre el pueblo de Egipcio. Y cada uno que no tenía la sangre, chao, no hay más hijo, no hay más primogénito. Y ahí los egipcios estaban bastante felices de echar los israelitas. Chao, tomar el oro, tomar la plata, por favor. Y Dios le liberó, pero no así nomás, pero con todas las riquezas del reino. Y en Cristo nos hace lo mismo. Y eso toda esa historia va anticipando la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El mar se abrió
el maná descendió como pan del cielo. La roca derramó agua en el desierto. Cada milagro apuntaba a Jesús. Él es el Cordero inmolado, la pan de vida y la roca de nuestra salvación. Por Moisés, Dios logró un montón de cosas. Por el propósito de ese discurso, quiero iluminar algunas cosas más precisamente y no todo. Como su pacto con el pueblo en Horeb, nombraron los 10 mandamientos y toda la ley. ¿Por qué nombro eso? Eso es muy importante. Esa ley de Dios ocupa para mostrarnos nuestro problema con el pecado. Es por eso podemos ver, mira, soy mentiroso, soy ladrón, soy eso, soy el otro. Así que Moisés quiero a Israel fuera de esclavitud del pecado y nos conduce a la verdadera libertad. La profecía de Moisés, que estaba nombrado en video también, anunciaba su cumplimiento. El Señor, tu Dios, levantará un profeta como yo, a él oiréis. No me sale la palabra Deuteronomio 18:15. En Jesús la promesa se hizo realidad, el libertador. Bueno, después todo eso pasó, tenemos Josué. Josué sucedió en Moisés y él dirigió su pueblo a tomar la tierra prometida, que Dios ya ha prometido a Abraham antes. Y en eso tenían que aprender obediencia, tenían que aprender a tomar dominio sobre la promesa. Y ahí salió a los jueces, porque el pueblo de Dios era bastante desobediente. Y ahí empezó un ciclo. Y durante ese tiempo levantó jueces. Y por eso la gente aprendió a llorar a Dios, aprendió a confiar más en Él y no en su propia fuerza. Pero había tanto desorden y no tenían rey, no obedecieron. ¿Cómo era el tiempo de los jueces? Vamos a ver en Jueces 21, 25, por favor, hermana Vanessa. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cada uno hizo lo que parezca. Y querían a alguien a llevarle, a gobernarle. Pero Dios mismo quiso gobernarles y no quisieron. Hasta que llegamos al último juez, Samuel. Y por gracia Dios permitió a su pueblo tener un rey. Y aunque ya estaba dicho en Deuteronomio, no me sale la palabra bien, así que perdóname, que iban a pedir un rey. Dios está en control de todo, llegando a cabo sus propósitos. Así que pidieron un rey, después ese rey era desobediente y subió otro rey que era mejor todavía, y ahí llegamos a David. Ungió su mejor rey en la historia de Israel, que era David. Fue elegido más por su corazón, que busca el corazón de Dios,
Esto era el hombre que confiaba en Dios tanto que mató a un gigante. Más que escribió varios salmos, que es la escritura que leemos hoy en día. Dios hizo un pacto con él sobre su trono. Leemos en 2 Samuel 7:16, por favor, hermana Vanessa. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa promesa encontraba su cumplimiento en Jesús, el Hijo de David. Verdadero rey que nos reina no desde un palacio terrenal, sino desde un trono eterno del cielo. David mató al gigante con una piedra, pero él venció al pecado de la muerte con su cruz. En cada victoria de David se vislumbraba el poder de Mesías que habría que venir. En cada salmo se escuchaba el eco del corazón de Cristo. Así que como David reinó sobre Israel, Jesús reina sobre toda la creación, estableciendo su reino de gracia y verdad que jamás tendría fin. Después de David reinó, su hijo Salomón tomó el reino. Sí, aquellos que saben, el más sabio de toda la historia. Pero lamentablemente, él pecó y tomó muchas esposas, y por su pecado se dividió el reino. Y vamos en un gran ciclo de buenos reyes y malos reyes, y entramos en el tiempo de los profetas. En los tiempos de los profetas llegó por fin un tiempo de juicio sobre el pueblo de Dios. Si van observando bien, van a observar que Dios siempre juzga a su pueblo primero y después los demás. Y yo pensaba que era algo importante para mencionar, porque no solamente está enfocado en su pueblo, está enfocado en todo lo demás, porque Él quiere bendecir todo el mundo, como la promesa de Abraham, no solamente su pueblo. ¿Escuchó? Así que vemos en los profetas, más cuando Dios llevó su gente a Babilonia por pecado, por desobediencia. Los profetas están pronunciando juicio y también una promesa que van a salir, que van a volver, van a recibir gracia de nuevo. Pero también va pronunciando juicio sobre Egipcio, sobre Babilonia, sobre varios pueblos. ¿Por qué? Porque Dios está importante a Dios qué está pasando en el mundo. ¿Por qué manda a Jonás a predicar en contra de Nínive, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios? Porque le importan nuestras vidas, le importan las vidas de todos los demás. Así que en la ley mismo, atrás, durante el tiempo de Moisés, Dios instruyó a su gente, si alguien afuera quería entrar a su pueblo, eso tiene que hacer tal reglas para entrar y ser parte de su pueblo. Bueno, todo eso pasa en Cristo, que cualquier persona que crea ya está parte del pueblo de Dios. Pero estoy nombrando eso porque es importante que saben que antes también su pueblo no era exclusivo.
Y más allá, en Daniel nos va preparando, nombrando algunos reinos que van a subir por el sueño del rey, de la estatua de oro, plata y cobre, después hierro, y los pies son en una mezcla de barro y hierro. Y la cabeza era Babilonia, y el pecho era Persia, y la panza, que es de cobre, era los griegos. Después llegamos al Imperio Romano, que es el hierro, donde llegamos a Cristo. Pero durante eso, los profetas y después de esa época era 400 años. Pero Dios ya preparó su pueblo que va a pasar. Es muy importante que ese imperio griego llegó, porque todo el mundo después de eso habla en griego. Bien. Ahora llegamos al tiempo de Cristo. Y Juan el Bautista. En esta época vemos Juan y Cristo mismo naciendo en la misma generación. Y ahí, si recuerdan, María y su prima ya estaban embarazadas así, y Juan ya estaba saltando en la panza. Y ya estaban con mucha anticipación en lo cual iba a pasar. Vemos en los libros de Mateo y Lucas que está escrito que Juan preparó a la gente con arrepentimiento y bautismo a recibir a Cristo. Muy importante eso. Y leemos la historia, y vamos a leemos también en esos libros, la historia clásica del nacimiento de Cristo, de Navidad, que hay los magos siguiendo la estrella, los pastores en el campo, los ángeles cantando, el nacimiento del rey en el lugar humilde. Desde ahí los ángeles nos muestran los pastores donde está. Y desde ahí Jesús vivió la vida perfecta, ministrando a muchos, haciendo milagros, anunciando el reino que viene. Y tenía la vida perfecta. Nunca pecó. Hasta la culminación de la historia del ser humano, donde Él se entregó, se entregó su vida en la cruz por el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué pongo énfasis en entregó? Muchos creen que los hombres le mató a Jesús así nomás, pero Él es el Todopoderoso. Si leemos Juan, se muestra Él diciendo que, mira, si yo quería, yo podía llamar un grande ejército de ángeles y matar a todos, pero no hizo. Él se entregó su vida voluntariamente. En el tercer día se levantó de la muerte. Eso es la victoria. Después de visitar varios discípulos, se fue al cielo para estar a la diestra del Padre. Y ya empezó una nueva época del reino de Dios, con el Espíritu y la Iglesia.
Después de la resurrección, vino el Espíritu Santo que Dios nos prometió. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. Ese evento primero pasó durante el día Pentecostés. Cuando los discípulos estaban orando, desde eso el Espíritu entra a todos que crean y reciben, cumpliendo las palabras: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Más allá, gente festejando en Jerusalén eso, Pentecostés. Había varias gente de todo el mundo, con varios idiomas, festejando porque son todos judíos. Y recibieron ese mensaje de Dios, cada uno en su propio idioma, porque el Espíritu estaba hablando. Y eran hombres de Galilea, y no entendieron nada. De hecho, uno dijo que esa gente están medio mamado. Pero Pedro dijo: no. 9 de la mañana. No estamos mamados. Y Pedro mismo habló con todos y explicó el Evangelio, y un grande número de gente empezaron la primera iglesia. Desde eso, la palabra del mensaje de Jesús desparramó a mucho del mundo, porque todos esos grupos de varios idiomas ya vuelven a casa. Y regreso, ¿por qué mencioné el imperio griego y el idioma griego? En esa época todo era griego, era como el inglés del mundo antiguo ahí. Así que esa iglesia primitiva ya estaban en Jerusalén, en sus casas así, orando y alabando a Dios, compartiendo el Evangelio. Pero todos los judíos y cualquiera afuera estaban llevando una persecución, querían matar a la gente, querían hacer de todo. Así que huyeron, desparramaron. Y cuando Dios permitió eso, como desparramó a la gente en la torre de Babel, permitió eso y desparramó a todos los creyentes para que salga la palabra más rápido. Y con eso idioma en común, el griego. Él sabe lo que está haciendo. Bueno. Mientras tanto, Jesucristo mismo tenía que hacer un trato con alguien que estaba en contra de la iglesia. Seguro los estudios saben. Se llama Pablo. Jesús agarró con Pablo. Perdón, hablo medio argentino. Agarró con Pablo. Y dijo: ¿por qué me persecutás? ¿Por qué me estás en contra de mí? No me sale la palabra. ¿Por qué estás en contra de mí? Y él convirtió el evangelio. Y mucha de la gente afuera de la fe de los judíos, se llama gentiles en la palabra, recibieron a Cristo por medio de ese hombre. Mas él escribió mucho del Nuevo Testamento de la Biblia. Era un hombre muy importante que Cristo ocupó como una gran herramienta.
Más del Nuevo Testamento de la Biblia fue escrito por medio del Espíritu en el primer siglo después de la resurrección de Cristo. Aparte de Pablo, algunos más notables son Pedro, Lucas, Santiago y Juan. Ahora llegamos en lo cual me gusta llamar el segundo culminación de la historia, que es la venida de Cristo. Él mismo, Jesús, que ascendió al cielo, volverá otra vez. Y todavía esperamos eso, nosotros mismos acá. Vendrá con poder y gran gloria para reinar, juzgar y restaurar todas las cosas. Los cielos se estremecerán, pero su palabra permanecerá. El cordero volverá como un león y toda rodilla se doblará ante él. He aquí yo vengo pronto, que dice en Apocalipsis 22:12. Desde estos segundos venidos sale el cumplimiento de las mejores promesas para nosotros. Como dice 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Levantan los muertos en Cristo. Y después la iglesia viva. Si no pasa, si no nos morimos antes. Dios hará nuevas todas las cosas. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. El antiguo orden pasará. Será el cielo nuevo en la tierra nueva. Concluyo con esto. Desde antes del principio, Cristo estaba. Pasó varios eventos desde la creación, el hombre, el pecado, la promesa, el refugio, la bendición, el perdón, el libertador, el rey, la voz, la salvación en la cruz, el poder en el Espíritu y la gloria en su regreso. Todos los personajes desde Abraham hasta David y los profetas mirando adelante a la promesa en Cristo que viene. Y todos los discípulos en el Nuevo Testamento mirando atrás a Cristo en la cruz y resurrección. Más adelante, la promesa de gloria en el futuro. Navidad. Cristo es nuestra Navidad. Él es la razón que festejamos esa tradición Navidad. De Él, por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Antes que vaya presento una invitación. Brevemente a ustedes. Cristo dijo, he aquí y estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Les invito. Si alguien acá es nuevo, si nunca ha tomado ese paso de fe a recibir a Cristo, les invito. Recibirlo como Salvador y Señor, por favor, ven. Cristo dijo, he aquí vengo pronto. No sabemos cuándo va a venir, pero ya vemos
todo lo que está pasando en el mundo, que va a venir pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras en esa profecía de este libro. Eso sale de Apocalipsis. Así que ven. Alguien que quiere tomar un paso de fe, ven. Ven aquí y vamos a entregar. Vamos a orar y ustedes pueden entregar su vida al Señor. Si usted no conoce a Jesucristo, ven. Antes que sea tarde. Si usted es una persona afuera, ahora es el momento. Ahora es el momento de recibir a Cristo y unir con el pueblo de Dios. Y unir con el propósito que Él tiene con su vida. Ven. Él quiere cumplir con su propósito por su vida.